Les voy a invitar a leer en el libro de Miqueas. Libro de Miqueas. Estamos siguiendo ese libro los días viernes. Vamos a dar lectura al capítulo 4. Miqueas, capítulo 4, que lleva como título en algunas Biblias, Reinado Universal del Señor. Dice, verso 1 de Miqueas 4, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Este pasaje, algunos de los versículos, se repiten también en el libro de Isaías, y lo vamos a leer, ya que es muy similar. Recordemos que Isaías con Miqueas son contemporáneos. Entonces ahí uno podría pensar, como lo piensan algunos escritores, preguntarse quién fue el primero que escribió esto, o quién copió a quién. Pero lo que tenemos certeza es que los dos escritos, Miqueas 4 e Isaías capítulo 2, son inspirados por el Espíritu Santo, y cada uno habla de lo mismo. Dice Isaías capítulo 2, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el nombre de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se parece, casi similar, el pasaje Isaías capítulo 2, Miqueas capítulo 4, del verso 1 al 3. Y puede que se parezcan porque el Espíritu Santo estaba inspirando a estos dos hombres. Ahí se puede especular solamente quién fue el primero que escribió ese pasaje, y que el otro al escucharlo lo habrá copiado y lo habrá escrito de igual manera. Pero ¿acaso en el día de hoy no sucede que a veces en distintos lugares, dentro de un periodo determinado de tiempo, puede ser un mes,
o una semana, y uno va escuchando las predicaciones en distintas partes, en distintas congregaciones, y el mensaje es el mismo. El mensaje es similar. Los temas son los mismos. Y uno piensa, aquí alguien escuchó a alguien, o se pusieron de acuerdo. Pero la respuesta más razonable es que el Espíritu Santo está dirigiendo, el Espíritu Santo está guiando a las personas a entregar un mensaje. Si nos ponemos en la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la palabra para entregar. Y también tenemos este evento que menciona aquí, que en Apocalipsis se le menciona como el milenio. Y es la única vez que aparece esa palabra allí, los 1000 años. También Pedro menciona esto de los 1000 años, que para Dios 1000 años como un día. En la misma frase dice Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y sigue el pasaje, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y ahí sale a engañar a las naciones. Pero el Señor Jesucristo reinará con ellos 1000 años. Y aquí viene una reflexión en cuanto a que no toda la cristiandad está de acuerdo con que haya un milenio. No están todos los hermanos de acuerdo en que esto es un milenio terrenal, un reino visible del Señor. Hay hermanos, obviamente no podemos desconocer que son hermanos de otras congregaciones que piensan que esto es figurativo, que no es literal. Y algunos pasajes de que uno lo asocia al milenio, al reinado del Señor, entonces ellos lo ven figurativo y lo asocian a la iglesia. Pero la Escritura muestra esto literal. Recordemos el último versículo de Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3, ¿cómo terminó el capítulo 3? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. O sea, destrucción total a Israel, a Jerusalén. Y después de esta destrucción total, aparece Miqueas con un mensaje alentador, con un mensaje de ánimo. Y este mensaje de ánimo está mirado hacia el futuro. Y como en los postreros tiempos, desde el monte de la casa de Jehová, será establecido un reino. Y este reino va a ser aquí en la tierra. Y todas las cosas que nosotros tenemos hoy día, en este año, vienen las famosas elecciones. Y vamos a tener muchas personas ofreciendo cosas en salud, en educación, en seguridad. Van a ser ofrecimientos. Cada uno va a llevar su programa de gobierno. Y el Señor va a tener 1000 años de un gobierno perfecto, donde va a reinar la justicia, va a haber un orden establecido,
Él va a ser el rey, el soberano, y va a tener todos los poderes. En el día de hoy, nosotros tenemos una separación de poderes. Hay 3 poderes, y cada poder debiera ser que estuviera gobernado autónomo, que ninguno de los 3 intervenga en el otro. Y en nuestro país, lamentablemente, estamos viendo cómo esto se está traspasando, y eso va a hacer que cada día sea peor el funcionamiento. La idea de esos 3 poderes separados es que no hubiera tanta corrupción, que cada poder fuera autónomo. Bueno, en el gobierno del Señor van a haber estos tres sistemas, legislativo, judicial y ejecutivo, pero van a estar en las manos del Señor. Vamos a leer un salmo. Cada una de las cosas que nosotros deseamos, pedimos en lo terrenal, algunos dicen: me gustaría más seguridad, me gustaría más educación, más salud, cuidado del medio ambiente. Todo eso va a tener el gobierno del Señor en el milenio. Dice el Salmo 47, verso 1: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y este gobierno del Señor, que va a salir desde Sión, desde Jerusalén, de la ciudad de David, va a ser para toda la tierra. Chile va a estar, y si es que pasa todo esto de la gran tribulación y se mantiene todavía como territorio, va a pasar también al milenio, como país, como nación. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, al cual amó, subió Dios con júbilo. Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Aquí el Rey se muestra cómo es el Rey de toda la tierra. Es un salmo, este Salmo 47 es un salmo mesiánico. Y el otro versículo que mencioné es Isaías 33. Ahí están los poderes que hasta el día de hoy nos gobiernan. Con esos 3 podrían ser 5 o 6, pero se ha llegado a establecer que con estos 3 poderes se puede gobernar de buena manera. Isaías 33, versículo 22. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez. Ese es el poder judicial. Jehová es nuestro legislador. Lo que nosotros tenemos hoy día como el Congreso. Diputados, senadores que hacen leyes. Jehová es nuestro Rey, poder ejecutivo. Y termina diciendo: Él mismo nos salvará. Este era en un principio lo que quería hacer Dios con su pueblo. Tener Él todos los poderes. Pero ¿qué hicieron los judíos? Ellos miraban a su alrededor, veían los otros pueblos que tenían reyes y desecharon a Dios. Y Samuel estaba triste y Dios le dice: no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Y comienzan a tener reyes los israelitas, pero antes de eso no tenían reyes. Era Dios el que los gobernaba. Y en el milenio, en este futuro glorioso de la tierra de Sión, que es la voz de esperanza de todos los profetas menores,
y los mayores también, muestran que en Israel, en la tierra de Israel, tierra literal, va a haber un reino que va a durar 1000 años, y todo esto literal. Y nuevamente repito, y estaba leyendo un libro y me di cuenta que el hermano, mientras iba leyendo, el hermano no creía que este reino era literal, y daba sus argumentos y decía que todo eso de gobernar desde Israel era la iglesia, que la salvación había salido de Israel. Entonces las esperanzas eran en cuanto al Señor y la salvación, y descartaba por completo todo lo que tiene que ver con Israel. Pero es literal. Cada uno de los pasajes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento respecto a un reino visible, terrenal, de nuestro Dios, va a ser algo real, por 1000 años. La iglesia es arrebatada por el Señor. Comienzan 7 años de gran tribulación. Comienzan 3 años y medio, que son los principios de dolores. Pero después, 3 años y medio que va a ser de gran tribulación. Terminan esos 7 años cumpliendo la semana número 70 de la profecía de Daniel. Luego hay un juicio a las naciones y comienza lo que es el reino milenial, que va a ser algo tangible. Dios va a ser visible. El miércoles veíamos que el Señor viene con las nubes, todo ojo le verá, los que le traspasaron harán lamentación por él, toda la tierra. Y tiene que ser literal. No puede ser figurativo que, por ejemplo, un versículo diga que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Eso no ha pasado. Y no va a pasar con la iglesia tampoco. Va a tener que ser Dios mismo, reinando aquí en la tierra para demostrar que sí se puede gobernar con justicia, que sí se puede gobernar con equidad, que sí puede haber paz entre las naciones. Este versículo que leíamos en el capítulo 2 de Isaías está en las Naciones Unidas. El texto está en piedra, enmarcado, allí lo tienen, como una esperanza. Y sobre ese texto hay una estatua que está transformando su espada en un arado. Pero ¿cuántos años lleva ese edificio, las Naciones Unidas? Y han habido más guerras desde cuando se formó. No ha servido sus acuerdos. Pero el reino del Señor va a traer paz abundante a toda la tierra. ¿De dónde se va a gobernar? Desde Israel, desde Sión, desde Jerusalén. Saldrán las leyes. Nuestro Señor va a reinar. El poder judicial lo va a ejercer a través de Él también. Y las leyes van a salir de nuestro Señor también. Hay unos conceptos que aparecen en algunos libros también. Y uno es el premileniarismo. Y eso es lo que creemos nosotros. Que el Señor viene antes de este milenio. Y hay otros que no creen en este milenio. Obviamente no van a perder su salvación por no creer eso. Interpretan de otra manera. Pasan por alto muchos versículos del Antiguo Testamento que muestran que algo tiene que ser literal. ¿Se acuerda en Lucas? Vamos a Lucas. Cuando el Señor está por nacer. Lucas 1, entonces, versículo 30, Lucas 1, 30. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Ha ocurrido esto? Nunca ha ocurrido. El Señor es Rey. El Señor en Apocalipsis se presenta también como Rey de Reyes, Señor de Señores. Es un hecho. En Colosenses aparece que hemos sido librados de la oscuridad, de las tinieblas, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es un hecho, es una verdad. Pero algo que haya pasado con el reinado, con el trono de David, no ha pasado. El trono de David, la casa de Israel, la casa de David, el reino de Israel. Eso tiene que renacer. El trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Eso habla de Israel. Y eso no ha sucedido. No ha sucedido. Otro versículo en Isaías. Isaías, al final de Isaías, capítulo 65. Isaías 65, verso 19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. No dice que la gente no va a morir. Está hablando de la tierra. Está hablando todavía de lo terrenal. La gente va a morir, pero está diciendo algo, que la gente va a vivir más años, su edad va a ser prolongada. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Eso va a ser el milenio, lo ideal. Verso 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y su descendiente con ellos. Versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Eso no ha pasado. No hemos visto que un lobo y un cordero sean apacentados juntos, se devoran. No ha pasado. Hay muchas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento que no han pasado en la tierra de Israel. Y por eso la semana número 70 de Daniel, capítulo 9, tiene que cumplirse. Y ahí aparecen 70 semanas, y de esas 70 semanas solamente falta una. Ahí hay otro estudio más largo respecto a las semanas, pero una semana equivale a 7 años. Son los años que están en la tribulación, en ese periodo de gran tribulación. Y el día miércoles vimos un texto también en Zacarías, capítulo 14. Dice Zacarías 14, 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Vuelvo a repetir que el Señor es rey en el día de hoy. Pero todo el reinado del Señor
Y su reino en estos momentos es algo espiritual. Pero aquí es algo terrenal, va a ser algo visible, va a ser algo que la gente va a palpar, va a experimentar una buena salud, va a haber medicina, no va a haber falta de alimentos. Y como decía Isaías 65, las personas van a comer del fruto de lo que ellos planten en sus viñas. Al parecer las personas van a trabajar la tierra, van ellos mismos a edificar su casa. Y menciona lo que tenemos en el día de hoy: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán de ellas. No como pasa en el día de hoy, que dice: no edificarán casa para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Eso es lo que pasa hoy día. Nosotros comemos frutas y verduras y no hemos plantado eso. Habitamos en casa que no hemos construido. Pero en ese tiempo, en ese mundo ideal, mundo de paz, de prosperidad, de leyes buenas, dadas por Dios, donde Él tendrá el control de todo, no faltará el alimento, no faltarán casas, porque cada uno hará su propia casa, su propio hogar. La medicina vendrá de parte de Dios. Y todo ese mensaje, obviamente, es de ánimo para la generación que escuchó el mensaje de Miqueas, porque recordemos que el último mensaje había sido que por causa de ellos, por causa de la maldad que habían cometido, entonces Jerusalén iba a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Y ahí Miqueas introduce la profecía que todavía no se cumple, que en los postreros tiempos el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. En Apocalipsis vemos cómo el diablo es atado por 1000 años. Imaginémonos un mundo donde no hay estorbo satánico, donde Satanás no tiene ninguna influencia, está atado, está fuera de toda la jugada, está neutralizado, ha sido atado por 1000 años. Y las leyes son dadas por Dios. Y la gente va a Jerusalén a adorar a Dios. Y las naciones también rinden pleitesía a Jerusalén, a Israel. Y vamos a tener en este tiempo del milenio, los creyentes, la iglesia, va a tener un rol importante también. Bueno, todo lo que vamos a escuchar en estos meses de los distintos candidatos presidenciales no es nada comparado con lo que Dios está ofreciendo. Como veíamos en ese versículo de Isaías, cuando Él habla de los 3 poderes, al final de los 3 poderes, como rey, como legislador, como juez, al final dice: Jehová salva, Jehová salvará. Es completo todo lo que Dios ofrece. Y lo que los hombres ofrecen aquí en la tierra, por muy bueno que sea, no es nada comparado con lo que Dios está ofreciendo. Y va a ser real, va a ser un tiempo real. Y va a ser interesante ver, porque a los creyentes todo el mundo los va a conocer, todo el mundo los va a observar y va a ver que no son igual a ellos. ¿Y por qué no son igual a ellos? Recordemos que la iglesia fue arrebatada y nuestros cuerpos serán transformados. Nuestros cuerpos serán transformados. Pero las personas que pasan de los que sobrevivan de la gran tribulación y pasen a este periodo del milenio, no se dice nada que sus cuerpos van a ser transformados. A lo mejor van a tener mejor calidad de vida. Y en ese tiempo también van a nacer personas durante los 1000 años. Pero sus cuerpos no van a ser transformados. Así que lo más probable es que cuando
observen a una persona que tiene un cuerpo transformado, ellos lo vean. Es parte de la iglesia. Y ahí en ese periodo también se cumplirán otras cosas que dijo el Señor a los fieles, que los iba a poner sobre ciudades. Sobre ciudades. Va a ser en ese tiempo. Un pasaje en otro de los profetas menores, en Sofonías. Como hemos ido viendo en estos profetas menores, su mensaje era para el tiempo de ellos que estaban viviendo. Pero hay otras profecías que tienen un cumplimiento incluso para nosotros hacia el futuro. Capítulo 3 de Sofonías, versículo 8. Por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Ahí tenemos lo que va a pasar antes del milenio. El Señor, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, pero luego de eso viene el milenio. Dice el versículo 9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y después habla de las regiones de más allá de los ríos. Va a ser un tiempo, de una forma obviamente milagrosa, esta pureza de labios, para que la gente de su propio consentimiento vaya a alabar. ¿Eso ha ocurrido en alguna época de nuestra historia? Nunca, nunca. Podríamos pensar en los grandes avivamientos de la historia de la cristiandad, grandes avivamientos, pero solamente era un remanente. Nunca ningún avivamiento alcanzó a toda la sociedad. Siempre quedaba gente que no creía, seguía en su rebeldía, aunque fuera un muy grande avivamiento. Pero en aquel tiempo el Señor va a devolver a los pueblos la pureza de labios con un propósito, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan, Va a ser un tiempo bueno, un tiempo agradable, y eso obviamente traería esperanza a las personas que ya habían escuchado el mensaje desastroso de Miqueas en cuanto a su ciudad, que iban a ser montones de ruinas. Y Miqueas 4:2 dice: vendrán muchas naciones, lo leímos también en Isaías, muchas naciones, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Esto ha pasado alguna vez? Nunca, nunca ha pasado. Incluso en el día de hoy miramos hacia la tierra de Israel y ¿qué es lo que vemos? El odio de los pueblos vecinos, de todos los que rodean a Israel. Egipto, Jordania, el Líbano, todos los países que están alrededor y un poco más lejos, Irán amenazando con tirar bombas atómicas, sacarlos, echarlos al mar, al pueblo de Israel. O sea, nadie quiere nada con el pueblo de Israel, con esa tierra que está allí. Lo quieren desaparecer, que se vayan. Fuera cualquier otro país que está tomando las acciones que Israel está tomando, sería aplaudido, porque se está defendiendo de ataques terroristas en el día de hoy. Pero por el solo hecho de ser Israel el que ha sido la víctima de los ataques terroristas,
Ahora en todo el mundo se levantan banderas en contra de Israel y lo llaman terrorismo de Estado, que Israel está atacando a diestra y siniestra. No lo ven como que se está defendiendo. O sea, hay un ataque contra Israel, creo que es el más grande de que ellos habían formado su nación después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el tiempo del milenio, las naciones van a ir y van a decir unos a otros: subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos va a enseñar sus caminos, andaremos por sus veredas, y las leyes que habrá, obviamente saldrán de allí. Como decían en Sofonías, del consentimiento. Las personas en libre voluntad van a querer tomar las leyes de Israel, van a querer ir a hacer procesiones incluso a Israel, a Jerusalén, para adorar, para alabar. Luego de los 1000 años, luego de que terminen esos 1000 años del gobierno universal del Señor, Satanás nuevamente es suelto. En Apocalipsis 20 él fue tomado prisionero y en esos 1000 años no pudo hacer nada. Pero cuando sale, luego de esos 1000 años, recordemos que la gente seguía teniendo hijos, seguía formando familias, aumentando la población, y esa población escuchaba, igual como en el pasado los israelitas que no habían visto las maravillas del Señor en el desierto ni la liberación, solamente escuchaban lo que había pasado. Bueno, va a haber un periodo de 1000 años donde va a nacer muchas personas que no conocen a Dios. Todo lo que Él hizo en el pasado solamente lo van a escuchar, que Dios instauró un reino y que antes de eso destruyó a todas las naciones, y ahora tenemos un gobierno feliz, un gobierno próspero, un gobierno donde no falta la comida, la educación, la salud, y todos prosperan. Pero cuando es soltado Satanás, después de esos 1000 años, las personas vuelven a la rebelión de su corazón y se rebelan contra el Señor, se rebelan contra Dios, porque el corazón humano hasta el final de la historia de la humanidad va a ser así. Y dice en Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, los 4 ángulos de la tierra, Gog, Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínense todas las personas que nacieron en ese periodo, que van a nacer en ese periodo, que se les contó lo que Dios ha hecho, pero suelto Satanás sale a engañar a las naciones por los 4 rincones y las personas vuelven a rebelarse contra Dios. Ese es el corazón del hombre, el corazón que se rebela contra Dios. Se parece al corazón de los israelitas. En el desierto Dios les daba maná todos los días. Después se rebelaron, quisieron carne. Dice un pasaje que Dios les dio carne hasta que les salieron por las narices. O sea, la inconformidad del hombre siempre ha estado ahí. Y ahora tienen un gobierno perfecto, un reinado universal del Señor que les da de todo, que no tienen por qué preocuparse. No hay violencia, no hay guerra, hay comida, hay salud, hay educación. Podemos ir a adorar a Dios en Israel. Pero se rebelan. Y las personas, el número de las personas que se rebeló, Apocalipsis dice, como la arena del mar. O sea, nuevamente el corazón del hombre rebelde contra Dios. De Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos, poder judicial. Hasta muy lejos este gobierno, dice el verso 3, hasta muy lejos este gobierno alcanzará
a todos los rincones de la tierra. No sabemos si Chile, por ejemplo, lo que mencioné al principio, existirá como nación. Es tan fácil que un país pierda, por ejemplo, una guerra, y pierde su identidad, pierde sus fronteras y se transforma en otra nación. Uno puede tomar un mapa de un atlas de 1930, por ejemplo, y después de 1950 de Europa, y comparar los dos mapas, y hay países que desaparecieron y se formaron otros países. Viene la tribulación, la gran tribulación, 7 años donde la tierra va a ser destrozada por las distintas cosas, las distintas plagas que vemos en Apocalipsis. No sabemos qué es lo que va a pasar, si va a existir Chile en ese tiempo, pero si llegara a existir como nación, se irá a Israel, a Jerusalén, y las leyes las recibiremos de allá. Dice el versículo 3, Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Todo eso no ha pasado. Es un deseo, obviamente, del mundo que pase, que se terminen las guerras. Un presidente de Estados Unidos, el último presidente de Estados Unidos, dijo: si salgo elegido presidente, termino la guerra en un día. Lleva meses y todavía está la guerra Rusia-Ucrania. Es que no depende de él. Hay muchos factores, muchas cosas, pero en el caso del Señor, Él va a eliminar todas las guerras, y ya incluso las armas y todo eso y los ejércitos, pero más aún dice, ni se ensayará más para la guerra. En el día de hoy en Centroamérica hay un país que no tiene ejército, tiene solamente policía, es Costa Rica. Costa Rica. Hay un país que existe y no tiene ejército. Y alguien podría pensar, pero entonces, ¿cómo no lo invaden? ¿No lo atacan? Bueno, es un país que tomó esa decisión porque es pobre. Y el ejército gasta mucha plata. Las armas, mucha plata. Ellos decidieron entonces que tenían otras prioridades y decidieron no tener ejército. Y pasaron en la defensa, elevaron allí la solicitud a las Naciones Unidas. Es uno de los países, no sé si habrá otro, que no tiene ejército, pero en ese tiempo del milenio no habrá ningún país que tenga ni ejército, que no tenga armamento y que no se adiestrarán para la guerra. No habrá esto de ensayos, que hasta el día de hoy los tenemos, los ensayos militares. Bueno, vamos a quedar hasta allí. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.